Dios es bueno. Amén. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. A eso es a lo que venimos aquí, a darle honor, honra y gloria a nuestro Señor. Amén. Y ese es el propósito de nosotros los creyentes, venir a adorar a nuestro Dios y aprender de su palabra, para poner en práctica lo aprendido. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Bueno, pues está con nosotros Jonathan. ¿Cómo le decimos? Y con su familia, que sigan viniendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es algo bien lindo, hermanos, venir a la casa de Dios. Para el mundo es algo bien lindo ir a la alberca hoy, al parque, ¿poco no? Al rancho, sí, a comer elotes, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco nomás yo voy? Pero para nosotros es bien lindo venir a la iglesia del Señor. Ya cuando tú salgas de aquí ya puedes hacer lo que quieras, menos pecar. ¿Sí es cierto o no? Ya con libertad, hermano, bien bonito. Lleven a los niños al parque para que no anden corriendo y brincando aquí. Amén. Estamos contentos, Jonathan, por ustedes, por visitarnos. Y hay alguien más que nos visita, todos somos de casa. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Gloria al Señor. Al libro de los Hechos. Acuérdense que estamos predicando del libro de los Hechos. El propósito, hermanos, específico de esta predicación es que ustedes como oyentes o como creyentes entiendan cómo vivía la iglesia primitiva y cuáles eran las cualidades que ellos tenían. Quiero exhortarlos al asunto de los primeros cristianos sobre las cosas materiales. Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32 al 37. Lo leemos alternadamente, pero hay que leerlo, no, hay que leerlo. ¿Ven? Pausaditos, tranquilitos, hay que leerlos. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora ustedes. Esa era la doctrina resaltante en la iglesia primitiva, la resurrección del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Todos, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Dónde está la hermana Olga? Olguita, la de misiones, ¿no vino? Haz una oración, Olguita, por la palabra del Señor. Ponte de pie, por favor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito es su nombre. Señor amado, Señor poderoso. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Olga. Puede sentarse. Miren, hermanos, hablemos sobre el tema de las virtudes de los primeros cristianos. Sobre el título de cualidades de la iglesia primitiva. Le repito, el tema es sobre las virtudes de los primeros cristianos y el título cualidades de la iglesia primitiva. Bueno, en este pasaje, fíjense bien, Lucas, el escritor, realza las virtudes de los primeros hermanos de la primera comunidad cristiana, insistiendo sobre su esfuerzo por poner todas las cosas en común. Lucas nos explica que la comunidad cristiana, hermanos, se esforzaban a tener todas las cosas en común. Qué lindo, ¿eh? El Señor Jesús, fíjese bien, quiero poner un ejemplo sobre esto, pero el Señor Jesús ahí en Mateo 19:20, en una ocasión le pidió a un joven rico, ¿verdad? Se acercó a él y le dice al Señor Jesús, estando ahí sus discípulos, ya conocen la historia, llega el joven y le dice: Maestro, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas haré para servirte, para seguirte, Señor? Y el Señor se la puso bien fácil. Le dijo: el Señor Jesús conoce y sabe los corazones. En su atributo de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, Él lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Y conociendo el propósito del corazón del joven, le dice: muy bien, si quieres seguirme, si quieres heredar el reino de los cielos, haz algo. Y le dice el Señor Jesús, era un joven rico, tenía posesiones. La Biblia no dice si le habían heredado o le habían dejado o él se enriqueció, pero era rico en gran manera. Y el Señor le dice, ¿verdad? Ahí en Mateo: bueno, si quieres servirme, ve y vende todo lo que tienes, ¿verdad? Dice: y cuando lo hayas vendido, ve y repártelo entre todos los pobres, ¿verdad? Parece que este joven, hermanos, quería servir al Señor Jesús a través de la ley, porque el Señor le pregunta: oye, ¿has amado a tu padre y a tu madre? ¿Conoces la ley? Y él dice: desde mi niñez la he llevado. Cuando pasa el primer test, bien, lo pasó con 10. Pero en el segundo test que el Señor, o prueba que el Señor Jesús le puso, ahí fue donde ¿qué? Tronó. ¿Por qué? Porque el corazón de este joven estaba inclinado, ¿dónde? En las riquezas. Bien, bueno, este es un ejemplo que yo les pongo para poderme introducir a lo que les quiero hablar. La nueva comunidad, hermanos, de creyentes cristianos, llenos del poder del Espíritu Santo,
daban pasos, hermanos, de tener en común todas las cosas, impulsados por el deseo y la llenura del Espíritu Santo en ellos, a no tener, fíjense bien, interés en todas las cosas, y lo más tremendo, y depositar su corazón sobre ellas. Es decir, el corazón de la iglesia primitiva estaba depositada en el que los había salvado, en el que había muerto por ellos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Pero quiero proponerles algo, fíjense bien. Si los primeros cristianos tenían por olvido sus posesiones y las vendían, fíjense bien, lo menos que podemos hacer nosotros es poner todo el interés necesario para servir a Cristo y a los necesitados. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, es lo menos que podemos hacer. Estar en la casa del Señor, venir a la casa del Señor. Bueno, miremos, hermanos, cuáles eran las virtudes que la iglesia primitiva tenía y las ponían en práctica. Los creyentes primitivos aprendieron a suprimir todas las barreras entre hermanos, ya que eran de un solo corazón. Ellos aprendieron, hermanos, a suprimir toda barrera que se levantaba o que se quería levantar entre la comunidad cristiana. Ellos, hermanos, aprendieron a hacer y a no tomarle interés a todo eso. Fíjense bien. La primera virtud de la iglesia primitiva era que aprendieron a no tener un espíritu de prefentarismo entre ellos. O sea, no hacían ¿qué? Distinción, diferencia entre el pueblo cristiano. Era algo que, una virtud muy preciosa. El Señor Jesús nunca hizo diferencia, ¿verdad? Y lo recalcó a través de Pablo. Ya no hay ¿qué? Judío ni griego. O sea, todos tienen derecho a la salvación en Cristo Jesús. Qué lindo. Ese era un fruto, una virtud de la iglesia primitiva, el cual Pablo aprendió de los discípulos. ¿Se acuerdan que él fue el último ¿qué? De los apóstoles. Bueno, la iglesia primitiva era formada de muchas, fíjense bien, personas y de diversas edades, condiciones y cualidades espirituales. Tenían un mismo corazón, todos. Miren, todos somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos fuimos redimidos por un sacrificio eterno en la cruz del Calvario. Todos. Nadie ha sido salvo por sus propios méritos, ¿cierto o no? Si todos fuimos redimidos por un sacrificio, limpiados por la misma sangre de Cristo Jesús, entonces eso nos hace iguales a todos. Aquí no hay grandotes ni chiquitos. Aquí todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no te creas mucho, hermanito. Bájate del pedestal, porque te puedes caer. Amén o no amén. No mires con ojos altivos a tu hermanito. Él vale lo mismo que tú. Amén o no amén. ¿Verdad que sí? Esa es la realidad bíblica.
¿Por qué? Porque ellos tenían un mismo ¿qué? Un mismo corazón. Es decir, tenían un mismo amor los unos por los otros. Tenían los mismos criterios y las mismas inclinaciones de amarse y servir a nuestro Señor Jesucristo y de ayudarse mutuamente. ¿Amén o no amén? Hoy me siento complacido porque mi esposa y yo pudimos atender a una familia completa. Les hicimos licuado con platanito, les compramos pan, les servimos y a desayunar, chavos, a gustote. Y acábense el pan, no van a dejar nada, porque hay gente que no tiene de comer. ¿Cierto o no? Y dimos gracias por esos alimentos y me sentí bien y me rindió el tiempo. Llegué temprano a la escuela dominical. ¿Sí es cierto? Amén. Pero eso tenía la iglesia primitiva. Eran de un mismo ¿qué? Sentir, de un mismo corazón. No tenían otros propósitos más que, hermanos, derribar las barreras que se quisieran levantar entre ellos. Al igual que ellos tenían, hermanos, una misma alma, es decir, los mismos afectos y los mismos sentimientos. ¿Quién nos diera, hermanos, que así fuese la iglesia actual? ¿Quién nos diera que así fuera la iglesia de hoy? ¿Cuántos dicen amén? Hombre, hoy hay tantas diferencias, tantas cosas. Hay iglesias de, ¿cómo se dice? De sociedad. Hay congregaciones de profesionistas. Aquí hay muchos profesionistas. Dios los bendiga. Y son sencillos. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí no hay, hermano. No debe de existir, hermano, cosas semejantes a las que, hermanos, no vivieron la iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres mi hermano en Cristo Jesús y te amo. Y si me estoy portando mal, tienes derecho de venir y decir, me andas mal, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos un mismo corazón, una misma alma. Y todo proviene del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Fíjense, esto llevó a la iglesia a tener las cosas materiales en común y por resultado, especialmente, hermanos, las barreras que levantaban las posesiones monetarias. Las barreras son las que aparecen con mayor frecuencia en las organizaciones, ya que surgen del mero vínculo entre personas. Estas barreras humanas son el desarrollo de características creadas por el hombre que tienen la propagación de la naturaleza, las personas, los bienes, los servicios o las ideas. Pero ese es, hermanos, el mundo, y así se mueve el mundo. El mundo levanta barreras, divisiones, hacen a un lado a las personas, expulsan a quien quieren, levantan barreras, hermanos, que lastiman. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no debemos de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo tiene que aprender a vivir como vivía la iglesia primitiva.
Hermanos, las barreras son obstáculos que impiden que las personas participen plenamente en la sociedad. A muchos no los dejan llegar al puesto que merece, ¿cierto o no? Le ponen el pie o yo no sé. Hacen trampa, yo no sé. No les permiten, hermano, que participen plenamente en la sociedad, pudiendo ser hermanos en nosotros, en la comunidad cristiana o religiosa. Qué triste que el mundo así se mueve y a veces en la iglesia del Señor también así se mueve. Digan amén. Tristemente, pero todos, hermanos, quiero decirle una verdad bíblica. Todos tenemos derecho de participar en la obra del Señor. Todos. No se puede excluir a ninguno. La iglesia primitiva estaba toda todos hermanos involucrados en la obra del Señor. Todos. Nadie, hermanos, se puede quedar sin hacer nada. Por eso el Espíritu Santo repartió dones y talentos. Amén o no amén. Para que todos en su área de trabajo podamos tener derecho a hacer el trabajo del Señor y desarrollarlo en la comunidad cristiana y en la comunidad de nuestros alrededores. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea nuestro Dios. Si falta el ventilador aquel, ¿verdad? Se nos olvidó conectarlo. Hoy día, fíjense bien, hoy día la iglesia contemporánea ha levantado tantas barreras que excluyen a muchos creyentes necesitados y que en vez de ayudarlos, los hacen a un lado. Pero los primeros cristianos no hacían distinción de personas. Por eso dice la Escritura, hermanos, que todo lo tenían por común. Verso 32. O sea, para ellos no era prioridad las cosas materiales. Para la iglesia primitiva, la prioridad era, hermanos, atender a los pobres y a los necesitados que había en Jerusalén. Y no solamente a los de la iglesia que componían la congregación de Jerusalén, sino a toda la comunidad. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Pero fíjense bien, un creyente lleno del poder de Dios tiene la cualidad de poseer un espíritu desprendido por la gracia de Dios. Todos los creyentes, la iglesia primitiva tenía esa cualidad de desprenderse de las cosas materiales. Oiga, qué tremendo. O sea, las cosas materiales las tenían a un lado. No se dejaban mover por ellas. Y cuando ellos veían la necesidad, lo que ellos hacían era vender sus propiedades para ayudar, con un propósito, ayudar a los necesitados. Amén o no amén. Amén o no amén. Algo precioso, miren hermanos, cuando la iglesia, hermanos, está lleno del poder de Dios, un creyente está lleno del poder de Dios, posee esa cualidad. La iglesia la poseía y comienza, fíjese bien, la iglesia o tal creyente que tiene esa cualidad, comienza a tener cualidades de responsabilidad. ¿Sí entienden eso, verdad? Es decir,
que si alguien no tiene para comer, hermanos, él tiene una carga por la persona que no tiene de comer. ¿Me explico? Y esa carga lo lleva a adquirir algo o a vender algo para ayudar a su prójimo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí me expliqué? Y eso tenía la iglesia primitiva, amados hermanos. Ellos tenían la cualidad de responsabilidad y de organización, al tanto que tenían en cuenta, fíjense bien, a los pobres y a las viudas para que los atendiesen, según el verso 34. Fíjense, había organización. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros como congregación? Y no nomás nosotros, muchas congregaciones o iglesias, si queremos vivir como la iglesia primitiva, deberíamos hacer un censo, ir por las calles, toda la colonia, identificar a las familias pobres y por lo menos, hermanos, llevarles una despensa por mes. Eso sería algo precioso. ¿Cuántos dicen amén? Eso sería algo práctico, algo lindo de cómo, hermanos, imitar a la iglesia primitiva. Aunque, hermanos, dice la Biblia que primero son los de ¿qué? Los de casa. Ver quién está necesitado en casa o en la congregación o en tus familiares. Pero miren, este versículo 32, hermano, declara que la iglesia primitiva no solo tenía las cosas por común, sino que la gracia del Señor estaba con ellos. Déjese lo leo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante, fíjese bien, abundante gracia era sobre todos, sobre algunos, sobre todos. Es decir, que yo, tú y aquel y aquella debemos o tenemos la gracia del Señor Jesucristo. ¿Tenían gracia para con quién? Para con el pueblo. Se me ve que andas hasta peleado con tu vecino, hermanito. Se me ve que sí, ¿verdad? Pero dice que tenían ¿qué? Gracia. O sea, la misma gente que, ¿se acuerdan lo que dijo el pastor aquí? Que en Villa Hidalgo lo buscaban, lo llamaban. Oiga, ayúdenos, tenemos un enfermo, esto. Él tiene la gracia ¿de quién? De Dios. Tu vecino, mi vecino, necesito su ayuda. Claro, con todo, es un honor o no. Es un honor decirle, sí, vecino, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo? Si puedo ayudarlo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los pobres varones ya les andaba bajando los roperos, brincándolos y por allá, y los cables de luz chispeando. Y ¿a poco no fue lindo, hermanos? Varoncitos bien ponchadotes, bien, pero sudaron. Bueno, los que fueron. Hermanos, esa gracia la tenía la iglesia del Señor. Es decir, miren, hermanos, que la hermosura de la gracia de Dios brillaba sobre toda la congregación de Jerusalén, y todo el pueblo los miraba con agrado, ya que el Señor estaba derramando abundante gracia sobre de ellos.
¿Cuántos le caen bien a sus vecinos? Amén. Aleluya. Se me hace que el Señor nos está hablando, hermanos. Amén. Debe ser algo bien precioso, hermanos. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, tenemos la gracia del Señor. Tú tienes la unción de Dios. ¿Cierto o no? Tenemos el carácter de Cristo Jesús. Somos, hermano, la imagen de Cristo Jesús en la tierra. Eso lo dice la Escritura. Debemos ser imitadores del Señor Jesús. Hermanos, los frutos que tenían, fíjese bien, la gracia que tenía la iglesia primitiva, hermano, no era propia de ellos. Hay personas que tienen gracia, ¿sí me explico, verdad? Le caen bien a toda la gente. Oiga, qué bonito es usted, qué bonita con su trato, ¿verdad? A Israel le dicen, a Israel mi hijo, le dicen algunos hermanos, no cambies, hermano. ¿Verdad? Me dijo una pastora, dígale a su hijo que no vaya a cambiar. Y yo dije, ¿cómo? ¿Verdad? No la agarré. Sí, que no deje de ser como es. Amén. Qué lindo, tienen gracia. Pero hay unos que caemos mal, ¿verdad? A mí me dicen que por la cara les caigo mal. Y ya un hermano decía, no, es que hasta que lo conozca va a ver que es bien suave, ¿verdad? Sí, me estoy explicando. A veces la personalidad, hermano, nos hace ver diferentes. Pero los hijos de Dios, hermano, debemos de tener un carácter afable, precioso, lindo, porque la gracia de Dios está con nosotros. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero esa gracia, hermano, los dones, los talentos, los frutos son del Espíritu Santo. Era la evidencia de la gracia de Dios sobre de ellos. Sin duda gozaban del respeto del pueblo, pero no por el favor de ellos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Jerusalén era muy generosa con las personas necesitadas, ya que no estaban apegados a las cosas materiales o a sus posesiones, ya que es un defecto, fíjense bien, es un defecto tan común en los seres humanos o en las personas, aún hasta en los niños y los más pequeños. Se hace notar, hermanos, cada vez en los chiquititos, hasta los chiquititos, ay, le quita el juguete al otro, ¿a poco no? Y se pelean. Eso aún se hace ver más, hermano, más calcadamente en los chiquitos, pero son niños, ¿cierto o no? Pero en nosotros los grandotes, ahí se ve mal. Ahí ya no se vale. Miren lo que dice. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, hermanos, no hacían mal uso de lo que tenían, pero tampoco se apegaban a las cosas materiales que tenían. Es decir, mire, hay gente que se apega tanto a las cosas materiales que hasta les da un infarto cuando las pierden. ¿Es cierto o no? O se hicieron ya diabéticos. Tremendo. Y a veces sin tener cosas materiales, porque te corrieron del trabajo, te quitaron tu puesto,
¿cierto o no? Hermanos, la gente, el ser humano es tan apegado a esas cosas, hermano, que los puede llevar a la destrucción. Hermano, pero la iglesia primitiva no tenía eso. A ellos no les llamaba, hermano, la atención lo suyo propio o lo que tenían. Porque de corazón, fíjense bien, ya lo tenían todo entregado al Señor Jesucristo. Es decir, cuando se convertía un creyente primitivo a Cristo, olvidaba todas las cosas materiales. Y el único objetivo, el único propósito era servir al Señor Jesús y servir a la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Algo precioso. Amén. Bueno, podemos aprender de ellos. Todo lo tenían entregado al Señor Jesucristo. Lo único verdaderamente propio, hermanos, que ellos tenían era su salvación y su servicio por la comunidad. Pero a veces nosotros, hermanos, nos inclinamos tanto a las propiedades, a lo material, que miren, hermanos, no son nuestras, las podemos perder en un momento. ¿Cierto o no? Lo único propio que tú y yo tenemos, ¿sabes qué es? El pecado. Y hacemos lo que queremos, ¿cierto o no? Y el pecado, queremos pecar a la hora que, ¿cierto o no? Es lo único propio que tenemos en este mundo y que nos puede llevar al infierno. ¿Cierto o no? Pero la gracia de Cristo que tenía la iglesia primitiva está en nosotros. Y esa gracia nos ha perdonado y nos llevará a la vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Miren, los que tenían grandes posesiones no pensaban en acumular más, sino en repartir sus posiciones con los pobres y los necesitados. El gran motivo de todas, hermanos, las riñas y guerras es apegarse cada día a lo propio y aún más, codiciar lo ajeno o lo que no nos pertenece. El gran defecto de los seres humanos es que se apegan a los bienes materiales, depositando su corazón en ellos y no en Dios. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude y que las cosas, hermanos, de posesión o de valor, que nos ayuden a ser bendecidos y que nos ayuden a bendecir a los que lo necesitan. Esa debe ser nuestra postura, respetando la postura, hermanos, de la iglesia primitiva. En una ocasión un hermano en Facebook subió, ¿verdad? Los diezmos deben de ser para los pobres. Y sí, yo estoy de acuerdo. Amén o no amén. Y más cuando, oiga, cuando son diezmos 100 pesitos, hermano, ¿verdad? Pero ya cuando son miles de miles. Y yo decía, pues está bien, pero si el pastor está de tiempo completo en la obra y tiene 3 cabezones y tiene que ir a la iglesia a trabajar y tiene que agarrar taxi o camión, si los diezmos invierten todos para los pobres, entonces ¿de qué va a vivir el pastor? ¿Me explico? ¿De qué va a vivir? Bonito se vería
sosteniendo a los pobres y que sus hijos estén llenos de necesidades y de hambre. Las cosas de Dios, hermano, no son así. Las cosas de Dios siempre son como balanceadas. Ni arriba ni abajo, todo lo del Señor es bien derechito. ¿Cuántos dicen amén? Dijo, pues tiene razón. Claro. Bueno, ya voy a terminar. Los creyentes de Jerusalén vivieron un tiempo de gracia, de convivencia y de hermandad al principio, trayendo el Espíritu Santo en ellos unidad, generosidad y el ser atentos los unos con los otros. ¿El ser qué? Atentos los unos con los otros. No existía barrera de diferencia social o de diferencia racial o de diferencia de ser ricos o pobres. Eso no regía a los primeros cristianos, hermanos. Quien regía a los primeros cristianos, eran los dones y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Era la gracia y los dones de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en ellos. ¿Y ha cambiado el Espíritu Santo? ¿Ha cambiado el Señor Jesús? ¿Ha cambiado nuestro Dios? Los dones siguen siendo los mismos. Entonces hay que aprender a vivir como la iglesia primitiva. ¿Amén o no amén? Oiga, qué lindo apoyarnos unos con otros, a compartir lo poco, lo mucho que pudiéramos tener. Las barreras divisorias no existían en ellos. Lo que existía en ellos era el amor de Dios, la unidad del Espíritu y todos los dones. Eso es lo que necesitamos la iglesia actual para romper todas las barreras divisorias que no nos dejan crecer y avanzar en la obra de nuestro Dios. Hermanos, las barreras divisorias no solamente existen, hermano, en el mundo, existen en las familias. ¿Sabes tú que hay hermanos que no se pueden ver? Que se odian, que padre e hijo también, y que entre ellos mismos compiten. ¿Sabías eso? No, pues si ya compré una pantalla de 20 pulgadas, yo voy a comprar una de 80 pulgadas. ¿Sí sabías eso? Hermanos, eso no nos rige a la iglesia de Cristo. A nosotros nos rige el amor de Cristo Jesús, el amor del Señor. Amén o no amén. Oiga, fíjese bien que usted tiene un talento de sanidad y no hay sanidad para la persona. Qué lindo es, hermanos, ir y poner nuestras manos sobre el enfermo, y que aquel que no tenía solución, a través de tu ministerio Dios lo sane, de ese don precioso de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso te va a dar gracia con todos tus seres queridos, con todos los que nos rodean. Amén o no amén. Es algo precioso, hermano. Bueno, quiero concluir entendiendo, hermano, fíjese bien, las virtudes que tenía la iglesia primitiva, la postura y las virtudes de ellos. Era el fruto del Espíritu Santo en esos creyentes. La gracia que poseían era la gracia de Dios, del Dios Todopoderoso en esos cristianos primitivos. La invitación hoy es esta, amada iglesia. Póngase de pie, por favor.
Póngase de pie. Dele la mano a su hermanito, al que está ahí a su lado. Dele la mano. Agárrese de alguien o con alguien. Amén. Agárrate con alguien, mija, no te dé pena. Brice acá, mira. O acá con hermano Manuel o con quien quieras. Dicen que la unidad hace ¿qué? La fuerza. Tú eres hijo de Dios, también yo. Amén. Israel, agárrate con el hermano Manuel, ahí está atrásito. Si tú me apoyas, yo voy a salir adelante. Amén o no amén. Si tú oras por mí, voy a salir adelante. ¿Cierto o no? Si me dejas solo, a lo mejor ya no me voy a levantar. Pero si el uno cayere, el otro lo levantará. ¿Cierto o no? Iglesia del Señor, no estamos solos. Aprendamos a vivir como la iglesia primitiva. La invitación hoy es esta: que tú y yo aprendamos de la iglesia actual, hermanos, y veamos cómo se mueve y cómo compiten por tener los mejores lugares y templos, con estacionamientos y aires acondicionados y los mejores equipos de sonido. Mas sin embargo, se olvidan de los pobres, de los necesitados, de los que han caído. ¿No es así? Sí. Aprendamos a no vivir como ellos. Aprendamos y tengamos las virtudes que tenían ellos, y que esas virtudes son tuyas y provienen del Espíritu Santo. Cierra tus ojitos. Apriétale poquito la mano a tu hermano y empieza a orar al Señor y dile: tú eres igual que yo, hermanito. Tú vales lo mismo que yo. Empiece a orar, abra su corazón, abra sus labios.